Hola a todos, muchas gracias por seguirnos. Este es un vídeo en el que vamos a hablar de nuestro partido. Como habéis visto, se titula Desafiando al sistema, elecciones y partido libertario. Y vamos a hablar pues un poco de dónde estamos, de a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer, ¿no? en política con nuestro partido. Entonces, bueno, el partido ya tiene unos cuantos años, no es un partido nuevo, pero está en lo que yo llamaría de alguna forma un proceso de refundación. El partido definió hace pues, poco más de un año una nueva estrategia electoral, la cual, bueno, pues es muy pronto para hablar de los resultados que pueda dar. Lógicamente, esto es un camino largo, pero sí que hay que decir que, aunque sea después de las elecciones por un ajuste que hubo, bueno, pues finalmente tenemos un concejal en un pueblo pequeño, es solamente un concejal en la oposición, pero ya hemos entrado en las instituciones y desde luego nuestra intención es continuar por ese camino, ¿no? Continuar aumentando representación institucional. Entonces, bueno, los objetivos que tenemos lógicamente es crecer y, como he dicho, aumentar nuestra influencia en cada vez más zonas, cada vez más territorios, nuestra influencia en la política que nos afecta a todos los ciudadanos. Eso sería principalmente. Entonces, al final, Jorge, la pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué no nos hemos presentado a las elecciones del 23? Sí, del 23 de julio, es decir, las elecciones generales. ¿Por qué hemos descartado las elecciones generales, ¿no? Entonces, nosotros en la nueva estrategia que hemos planteado, al menos a corto, medio plazo, lo que hemos estado viendo, nosotros tenemos una experiencia ya de ciertos años y nos hemos encontrado con una serie de problemas, ¿no? De trabas que tienen las elecciones en España. Pero no todas las elecciones tienen el mismo nivel de trabas, ¿no? Por ejemplo, las elecciones generales, punto uno, se piden firmas. Lo de las firmas es muy largo de contar, luego lo podemos desarrollar un poco si queréis, pero es algo que desgasta la estructura del partido. En muchos casos no se consigue, hay muy poco tiempo para hacerlo y al final, pues bueno, el esfuerzo que se tendría que hacer en hacer la campaña electoral se invierte en esa recogida de firmas como tal, ¿no? Hay también un factor de inseguridad porque no siempre, ya digo, se consiguen o llegar al requisito, con lo cual, pues eso es un problema grave que tienen las elecciones generales, que por ejemplo en las elecciones municipales no ocurre. En las municipales no se piden firmas. Otro inconveniente que tienen las generales y también las autonómicas, pero bueno, en este caso las municipales no, es que las personas tienen que estar empadronadas en la misma provincia en la que te presentas. Me refiero a tanto las firmas que se recogen como luego los candidatos, mientras que las municipales, pues bueno, perfectamente se puede presentar cualquier persona, no hay problema, ¿no? Es como, aunque son circunscripciones distintas cada municipio, pero es como si fuera toda España un sistema único, ¿no? Puesto que lo gestiona la Administración Central. Y un tema que yo creo que es muy, muy importante es que las elecciones generales pueden, y de hecho suelen, como ha ocurrido ahora el 23 de julio, suelen tener, vamos a decir, ser sobrevenidas. Es decir, en teoría, la legislatura se acaba en una fecha y en teoría estas elecciones iban a ser en noviembre. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues al presidente del gobierno en cuestión se le ocurre que no, que le viene mejor por sus intereses electorales hacerlas pues en pleno verano, como en este caso, y se hacen así. Y eso, por ejemplo, con las autonómicas, no con todas, pero con las comunidades que tienen, digamos, que no van con el conjunto, como son sus elecciones son aparte, como serían País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía, pues también suelen ser, digamos, adelantadas. Sin embargo, con las elecciones municipales, nosotros sabemos exactamente 4 años antes cuándo van a ser, el día exacto, porque siempre son el último domingo de mayo del año en cuestión y no se pueden adelantar, con lo cual las podemos preparar con tiempo, no tenemos que salir a recoger firmas, es decir, tienen una serie de ventajas. Y ahora mismo, en este momento del partido, por supuesto, habrá otros momentos. Nosotros sí queremos presentarnos a las elecciones generales, pero hemos considerado que en el momento actual nos conviene centrarnos en las municipales, es decir, esencialmente presentarnos a elecciones en las que tengamos una posibilidad real de entrar. Es decir, no queremos,
en su momento cuando sacamos el comunicado de la nueva estrategia electoral lo dijimos así, no queremos ser un partido simbólico o, digamos, puramente reivindicativo, queremos entrar en las instituciones, ¿no? Entonces, eso sería, yo creo, un cierto resumen de por qué no estamos en las elecciones generales, ¿no? Yo he recogido firmas personalmente, es decir, no es ya que haya coordinado equipos de gente recogiendo firmas en la calle, es que las he recogido yo. Muchas, además, lo he hecho muchas veces, hasta me he ido a otras provincias, es decir, tengo bastante conocimiento personal del terreno en este caso. Y bueno, diría por un lado que cada vez es más difícil que la gente te firme, porque cada gente tiene una visión muy negativa de la política. Definitivamente. Claro, llegas ahí, hola, somos de un partido político, tal, no sabemos. La probabilidad de que te firmen no es, nunca ha sido muy alta, siempre es muy difícil que te firmen y yo creo que incluso quizá con el tiempo probablemente hay hasta más resistencia, ¿no? En el hecho, también hay un gasto de presupuesto al final, de mover a la gente, de tenerlos. No todo el mundo puede estar todo el día recogiendo firmas, depende del trabajo que tenga cada uno. Hay gente que tiene un horario de oficina y lo tiene que hacer fuera de ese horario. Otra gente que a lo mejor son autónomos, pues tienen que descuidar su trabajo porque el plazo es de poco más de 15 días. En fin, es un poco, en definitiva, nos queremos centrar en aquello en lo que tenemos una posibilidad real de influir en la sociedad. Y las elecciones, aunque los municipios no tienen tantas competencias, por ejemplo, como la administración central, pero todavía tienen una parte de influencia en la vida de la gente y queremos ayudar a que la libertad avance en esos, digamos, en ese ámbito, en el municipal, ¿no? A mí me gustaría añadir, bueno, antes de nada, gracias por hacer esto, saludaros a vosotros, a la gente que nos vea. Bueno, me gustaría añadir que yo desde, además, justamente siendo el secretario de procesos electorales y además estando en la calle haciendo activismo en Barcelona, por ejemplo, pues es verdad que hay mucha gente que a veces dicen esta pregunta y que a veces parece como que cada cosa cada vez que haya unas elecciones o cada vez que pasa algo, es como que tenemos que aceptar el desafío e ir, ¿no? Pero claro, muchas veces no se tiene en cuenta, pues esto, que es realmente un volumen muy grande de esfuerzo, de horas de trabajo de muchas personas, implica mucho esfuerzo y realmente yo creo que lo que queremos hacer ahora desde hace un tiempo es ir a lo que realmente tenemos opciones de hacer bien. Y bueno, yo creo que llevamos un tiempo trabajando así y bueno, pues ya hemos conseguido representación en un sitio y bueno, pues un poquito esto es así, es simplemente aceptar que a algunos desafíos les vamos a decir no, pero hay que tener en cuenta que es un no temporal, es un no hoy, en el futuro ese no será un sí, y será cuando el Partido Libertario, cuando el PELIP realmente disponga de los medios humanos y de los medios económicos necesarios para poder hacer frente a ese desafío con opciones reales de conseguirlo, ¿no? Yo creo que si no, estamos dando vueltas como una peonza, pero no llegamos a ningún sitio. Yo creo que mucha gente ve, que lógicamente conoce el sistema electoral ahora, a la hora de votar, piensa que el presentarse o no a unas elecciones es una decisión y en realidad es más como una inversión, ¿no? Digamos, de recursos, de esfuerzo, etcétera. Así es. Tenemos también que tener en cuenta que si ese esfuerzo no recae solo en una única persona o en un único grupo de personas, pues evidentemente se podrá llegar más lejos. Y parte de esta estrategia también de entrar en los municipios es justamente pues distribuir a los equipos. No hay persona que conozca mejor su localidad que la persona que vive en esa localidad. Saber cómo llegarle a la gente, saber cómo recoger de repente esas firmas en un futuro en el que queramos entrar en esas generales, ¿no? Creando esa estructura local, no solamente conocemos el entorno, nos preparamos, tenemos de verdad una organización interna que creará una cohesión también, será mucho más eficaz que tener siempre
como una organización central que no está realmente presente en ese momento de recoger firmas o de hablar con la gente, de entregar folletos, de esparcir un poco esas ideas de la libertad, ¿no? Y yo creo que teniendo en cuenta hacia dónde vamos con esta estrategia, pues apenas estamos empezando, pero nuestra idea es justamente llegar como con más fuerza, con más eficiencia, y que estos esfuerzos de estos activistas de ir a recoger firmas pues no caigan en ese saco roto, sino que se vea luego ese resultado. Además, justamente hablando de lo que estamos hablando, de la estructura municipal y al final crear una estructura, hablar del tema de subvenciones, de dinero. Entonces, ¿qué necesitamos como partido? La pregunta es, ¿qué se necesita o qué necesita el Partido Libertario para poder tener representación en el Congreso o para poder presentarse a las elecciones? A ver, para tener una representación en el Congreso, primero siempre nos encontramos con una dinámica, ¿no? Que es la de no nos votan porque no vamos a salir y no salimos porque no nos votan. Entonces, esto lo que nos da es una necesidad muy grande de que la sociedad, ¿no? Conozca nuestras ideas y que la gente pues sienta un poco más de seguridad a la hora de ir a votar, ¿no? De darnos esa visibilidad. Por otro lado, pues yo creo que antes de pensar en unas elecciones, lo que hay que pensar es en algo que es mayoritariamente es más prioritaria, ¿no? Que es tener una estructura sólida en cuanto tanto en ideales, ¿no? De que los ideales del partido no vayan a ir cambiando según las personas que vayan entrando y tal, y también de compromiso con poder sacar este proyecto adelante, ¿no? El poder presentarnos unas elecciones, todo eso tiene una serie de tareas que alguien tiene que hacer para poder presentarnos. Entonces, necesitamos dos cosas para esto. Activistas, que son aquellas personas que pues están detrás de toda esa magia para poder despertar nuestras ideas en la sociedad, que nos ayudan tanto saliendo a la calle, a conocer a la gente, hablando con ellos, repartiendo folletos, montando mesas informativas, como participando en diferentes acciones del partido o ayudándonos pues en cosas de divulgación digital, como las redes sociales, en crear merchandising, por ejemplo, para que nos conozcan, ¿no? O sea, que al final tú puedas sentirte representado, el partido pueda tener un cierto crecimiento económico para poder llegar a unos objetivos y que al final pues tengas una camiseta que hable sobre la libertad, ¿no? Y que ponga partido libertario y que la gente pues la vea, le guste lo que diga y lo asocie, ¿no? Son pequeños detalles, ¿no? Al final el poder también, gente que nos ayuda a poder llegar a medios, a hablar con diferentes influencers o youtubers, ¿no? Toda esa gente que forma parte del activista es súper necesaria para poder crear una estructura del partido y para poder presentarnos a elecciones. Y también, por otro lado, tenemos aquellas personas que se dedican a crear una estructura sólida a nivel local, ¿vale? Estas personas se encargan de, pues, juntar gente de la misma localidad, el poder desarrollar las acciones que he mencionado anteriormente, organizarse para recoger firmas, que son súper importantes, ya os hablaremos de ello, en las elecciones. También poder crear las listas, porque al final necesitamos gente que quiera salir delante, ¿no? Y que dé la cara en las listas para poder presentarse en cada circunscripción electoral. Entonces, estos dos perfiles de personas son sumamente importantes para que el partido pueda llegar en algún momento a presentarse a elecciones. ¿Por qué necesitamos todo esto? Vuelvo a hablarlo del tema de las firmas y tal. Por ejemplo, en Madrid se necesitan casi 6.000 firmas para poder presentarte en el Congreso. Estas firmas luego son revisadas. Estas firmas, si una persona es de una provincia diferente,
ya no son válidas la lista entera de la provincia. Porque, claro, en el sitio en el que la revisan, esa persona ya no encaja y está descartada la lista. Entonces, te quitas una hoja de firmas enteras por una sola persona. Los datos que da la gente muchas veces pues están a lo mejor en el momento que lo escribes mal o con las prisas, no están completos, son incorrectos y estos se descartan automáticamente. Las firmas, hemos tenido problemas también con firmas, de que pues la persona ha firmado, pero la firma, claro, la haces en una hoja a mitad de la calle con prisas o lo que sea y pues no te sale como te sale normalmente, que es tu firma, pero claro, la persona que ve ahí dice, no, es que esto por aquí lo hizo diferente, ya firma descartada. Entonces, al final, tienes que tener un trabajo de 6.000 firmas, al final tienes que mirar por más de 6.000 firmas para poder conseguir eso. Entonces, son muchísimas trabas a la hora solo de ese primer paso. Luego, para poder presentar las firmas y las listas, tienes unos periodos de tiempo que son bastante complicados. Luego, dentro, por ejemplo, en las listas, las personas tienen que estar empadronadas dentro de la provincia legalmente, es decir, no te vale con haber vivido 15 años en ese sitio, tienes que haber estado empadronado legalmente ahí. Pues, al final, te encuentras en las listas con las firmas datos que están repetidos, pues personas que se descartan. Al final, es un problema que necesitas gente y necesitas mucho trabajo, mucho tiempo, muchas firmas para poder llevarlo a cabo de forma correcta y que te lo acepten para unas elecciones. Luego, las listas electorales tienen también el problema de que pues, te piden que tiene que estar la lista completa con sus suplentes, aunque a lo mejor tú solo puedas optar por un puesto, un escaño. Entonces, no vas a poder, no vas a coger toda la gente de la lista y que entre, pero tiene que ser obligatoriamente por ley toda la cantidad de personas que te exijan. Y luego, por otro lado, está la paridad, que al final ya de por sí es difícil encontrar gente que forme parte de las listas. Estas personas, pues, tiene que ser un 50-50 casi de mujeres y hombres. Entonces, tienes que ponerte a buscar, a hablar con mujeres sobre todo, porque suele costar encontrarnos a mujeres que quieran participar en esto. Entonces, son todo trabas. Al final, para que a lo mejor necesitas 2 o 5 candidatos, solamente 5 personas para la lista, pero no. Tienes que tener a todas las personas y que además haya paridad de género en ellas. Entonces, al fin y al cabo, lo que os explicaba antes, ¿no? O sea, es súper importante que para todo este trabajo tener un equipo detrás que lo pueda realizar. Al final no es el Partido Libertario hace esto, es la gente que día a día está trabajando de forma voluntaria dentro del Partido Libertario ha conseguido hacer esto. Y eso es mucho tiempo de la vida de las personas y tampoco es plan de quemar a la gente. Entonces, eso es uno de los requisitos que necesitamos. Requisitos, sobre todo, recursos humanos. Sí, bueno, yo en relación a lo que tú has dicho, Eva Luna, yo quería resaltar precisamente eso, la importancia del trabajo territorial y de contar con gente. Porque, bueno, al final es la gente la que va a recoger firmas, la que va a conformar las listas, etcétera. Y también, bueno, nosotros, por estatutos, además, no recibimos ningún tipo de subvención, ningún tipo de dinero público. Y al final es el trabajo de la gente lo que se va a traducir en resultados, en unas elecciones, en una campaña, sean cuales sean. Entonces, gente implicada, gente que comparte ideales, eso es fundamental. Y gente comprometida, muchísimo compromiso día a día. Antes comentaba lo del trabajo territorial. Por supuesto, el trabajo territorial también es importantísimo, ya no como libertario a nivel ideológico, sino que también es una forma de crecimiento sana. Tener un equipo de trabajo que pueda permitirte recoger esas firmas, conformar listas con la paridad que nos exigen, es decir, superar todas esas trabas que el Estado, que la Administración nos pone, es súper importante. Yo, como coordinador de Málaga, puedo poner el ejemplo precisamente de aquí, de Málaga. En pocos meses, menos de un año, medio año aproximadamente, hemos conseguido formar
un grupo de trabajo bastante estable, con reuniones periódicas. Nos reunimos mínimo 2 veces al mes. Y en esas reuniones lo que hacemos es, básicamente, tenemos como objetivo principal las elecciones municipales de 2027. Y, claro, lo que nosotros estamos trabajando es crear estrategias, material, dar a conocer al partido entre la gente, porque, bueno, al final nosotros lo que queremos ver es cómo darle una solución libertaria a los problemas que tiene la gente. Y teniendo en cuenta que al fin y al cabo es la gente la que tiene que decidir cómo organiza su vida. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa al final es eso, es la gente, cómo los problemas que tienen y cómo se puede o solucionar sus problemas o evitar que los tenga, porque muchos de esos problemas son adquiridos debido a esas trabas que les pone y a impedimentos que se le pone desde el Estado y la Administración. Entonces, bueno, eso es un trabajo a nivel territorial, a nivel provincial, municipal, que a mí personalmente me parece importantísimo, y tener esa estructura pues daría solución, facilitaría mucho superar las trabas que tú has comentado antes, Eva Luna. Sí, claro, y es que eso tiene todo el sentido. Al fin y al cabo, lo que necesitamos es mostrar unas ciertas ideas que apelen siempre a los ciudadanos. Y no solo que los apelen a ellos, sino que ellos vean que esas ideas, al fin y al cabo, les acaban solucionando sus problemas de una manera que sea fácil de entender, que no sea que necesites a un catedrático para explicarles todo el proceso, sino que sean bastante sencillos, pasos bastante simples, aunque sí es verdad que son en muchos casos nuestras medidas, pues medidas que se van a llevar a cabo a largo plazo. Y la verdad que hoy día se están usando medidas muy populistas que se centran en propuestas que se van a llevar a cabo de aquí a 3, 4 años, que son los periodos que suelen estar en el poder los partidos que llegan al gobierno, y ya está. Pero si consigues explicarlo de manera sencilla, vas a acabar llegando mucho más lejos. Y además, claro, somos partido, y como partido lo que se necesita es llegar a obtener una cantidad de votos grande. Al fin y al cabo, sin votos no vas a conseguir nada. Y los votos no es más que la materialización de la confianza mostrada porque han entendido estos ciudadanos han entendido que las medidas que les proponemos son medidas razonables. Y a ver, también no es solo necesitamos votos, también lo que se necesita como partido es tener una persona o varias personas que sean, digamos, las cabezas de esas ideas, pero lo que no queremos es tener personas, creo yo, que muevan a todo el electorado, sino que sean personas que sepan transmitir esas ideas, sepan movilizar al electorado, pero que en cualquier situación inesperada en el futuro, si esos cabecillas marchan, que al menos las ideas las hayan sabido transmitir, que se hayan quedado, haya una base, ¿no? Y al final, en las próximas repeticiones electorales que hubiesen, digamos, pudiésemos retener una cantidad, digamos, bastante estable de esos votos. Y claro, al final, como dijo antes Eva Luna, hay miles de trabas. El sistema electoral es casi inabarcable. Entonces, al final no es que falten ganas, porque muchas personas creen que no hay gente trabajando y no hay gente motivada ni comprometida, sino es que hay demasiadas trabas. Entonces eso yo lo resumiría en no faltan ganas, sobran trabas. Me gusta además porque al final estamos en un grupo de reflexión y estas llamadas pues al final las hacemos mucho y bueno, mostramos al final las ideas que nos van surgiendo y bueno, qué opinas de esto, qué opinas de lo otro. Y es verdad que realmente recibimos muchas ideas en este caso, y la pregunta que os voy a hacer es que en este caso lo recibimos de nuestros propios colegas, ¿no? De nuestros propios amigos, y es que nos dicen, oye, ¿no les parece o no nos parece que en algunas ocasiones el Partido Libertario se parece más a un grupo
de reflexión que a un partido político o, como se diría formalmente, a un think tank, ¿no? Entonces, dicho de nuestra manera o dicho para vosotros, ¿qué os parece esta pregunta que nos suelen hacer o qué os parecería que se nos eche en cara, ¿no? Que al final podamos hablar sobre una idea que, desde nuestra opinión, se puede llegar y se puede llevar a la política de hoy en día? ¿Por qué nosotros no somos un think tank? ¿Y qué es lo que nosotros respondemos ante esta pregunta cuando nos paramos a reflexionarlo? Bueno, yo creo que hay una, para ser honestos, creo que hay que ser honestos, hay una pequeña parte de verdad, es decir, los libertarios, por lo que sea, tendemos un poco a, quizá demasiado al intelectualismo. Yo estuve en el congreso de un partido libertario de otro país, que justo era más reciente que nosotros, estaba formando, y hablando con la gente ahí, yo veía como 10 años en el pasado, o como, bueno, 10 años, no sé, o como un montón porque eran, pero súper intelectuales y querían hacer conferencias, todo, es decir, efectivamente me parecía mucho más think tank que la mentalidad que tenemos nosotros ahora. Entonces, sí es verdad que puede haber una parte de verdad y lo tenemos que hacer con, digamos, mirarnos con autocrítica, eso siempre es bueno, para ser un poco más prácticos, estar más en el terreno. La labor de los think tanks es fundamental. Es imprescindible, pero para eso están los think tanks. Nosotros somos un partido político y tenemos que tener otro enfoque. Entonces, ya digo, yo creo que hay una parte de eso que es totalmente, vamos a decir, verídica, ¿no? Real. Luego, pues, por otro lado, la demostración de que ya no estamos o sea, hemos conseguido, al contrario de lo que comentaba en algún otro país cuando empiezan o nosotros cuando empezamos, yo creo que hemos ido aprendiendo y, de hecho, la nueva estrategia electoral que tenemos, de la que hablaba antes, también es una muestra de que no tenemos un enfoque de think tank, ¿no? Ahora mismo, aunque en el origen lo pudiéramos tener o tal, pero vamos, siempre hemos querido entrar en las instituciones. Ahora estamos, digamos, utilizando otra metodología para poder entrar. Hemos conseguido entrar en un municipio pequeño. Es decir, estamos en un proceso de evolución en el cual yo creo que nos estamos alejando precisamente del estilo de, digamos, de funcionar de un think tank, ¿no? Hasta aquí un poco, ya digo, yo creo que por un lado había una parte de verdad, pero estamos en el proceso, digamos, de mejora, de cambiar esa situación. Y luego, también en mi opinión, también personalmente también creo que hay una parte de, digamos, en que se nos critica. Algunas personas nos critican por ser digamos, tener prácticas propias de un think tank, y en algunos casos, no digo para nada que sea la mayoría, pero creo que en algunos casos las críticas son de base ideológica, es decir, es gente que no está totalmente de acuerdo con nuestras ideas y nos acusa de ser puristas o de ser un think tank o de ser poco realistas porque no compartimos sus ideas en todos los ámbitos. Yo esto lo he visto, por ejemplo, con el tema del derecho de autodeterminación, ¿no? Del tema de la posibilidad de hacer un referéndum para la secesión de un territorio. Nosotros no apoyamos la secesión de ningún territorio ni tampoco la unión. Es decir, eso es una decisión que tienen que tomar los ciudadanos implicados, pero, por ejemplo, pues hay gente que nos considera un think tank por defender esto cuando en realidad son nuestras ideas, están en nuestro programa. Entiendo que una persona no comparta el 100% de nuestro ideario, pero de alguna forma también es lógico que nosotros defendamos nuestras ideas y el actuar así no nos hace menos partido político, es simplemente, o nos hace más think tank, simplemente es parte de nuestro ideario, ¿no? Digamos, simplemente eso. Claro, y bueno, además, ya siguiendo un poco con el tema que has dicho, el tema de la autodeterminación y tal, hay que tener en cuenta que eso, nosotros defendemos nuestras ideas y que, bueno, según nuestras ideas, al fin y al cabo, muchos de los reclamos que se hacen o peticiones de autodeterminación y tal, posiblemente no serían necesarios o incluso no se harían, porque para nosotros lo que importa es el individuo. Y tanto si el motivo es cultural, si es económico, sea lo que sea, la soberanía plena la tendría el individuo con nuestro modelo de sociedad. Por lo tanto, entendemos que no tendría cabida incluso prácticamente la discusión. Pero bueno, sea como sea, nosotros lo que defendemos es lo que defendemos nosotros, nuestras ideas, no las de otras personas. El tema del think tank que nos achacan, pues bueno,
yo pongo el ejemplo de un activista de aquí, del grupo de Málaga, precisamente, que bueno, él está en una asociación. Esa asociación sí podríamos decir que es un think tank, además es bastante afín, y ha dado el paso a entrar en activismo del Partido Libertario en Málaga. Además está muy comprometido, es un valor increíble dentro del grupo de trabajo nuestro. Y bueno, él lo explica muy bien. Una cosa es el debate, el proponer ideas y tal. Todo eso al fin y al cabo nos nutre a nosotros. Y otra cosa es la acción política, hacer política. Es completamente, no es excluyente, no son cosas excluyentes, son complementarias, pero hay que separar un poco de lo que es una cosa y lo que es otra. A mí me gustaría añadir, y es que a mí esta pregunta me toca porque casualmente esta sale mucho ahí en Barcelona, y seguramente cuando vean esto ahora habrá gente que estará riendo. Pero bueno, básicamente yo no veo el problema en ser un think tank para nada, ¿eh? O sea, realmente considero que todos los partidos políticos tienen algo de eso, porque al fin y al cabo es, por lo menos desde mi punto de vista, ser fiel a una línea de pensamiento, recordar una filosofía, una manera de pensar cada vez que actúas, es bueno, que no se te olvide, ¿no?, hacer esto. Pero, por otro lado, tengo clarísimo que no somos un think tank. ¿Por qué? Porque cada día estoy viendo personas, a vosotros y a más personas que están trabajando, dedicando muchas horas para llevar este partido a otro nivel. Y bueno, y realmente están habiendo resultados. Como he dicho antes, realmente tenemos representación política. Antes no era así. Hemos multiplicado el activismo en general muchísimo. Estamos en búsqueda activa de candidatos para que tengamos representación en las máximas localidades posibles. ¿Esto por qué es? Porque no somos un think tank, somos un partido político. Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo claro y sin ningún tipo de complejo seguir trabajando, sin olvidar cuáles son nuestras ideas y siendo coherente a ellas, ¿no? Sí, además justo yo creo que precisamente esta pregunta enlaza con la última, que es la que nos hacen, y la pregunta es que ¿por qué no es una contradicción llamarse Partido Libertario? Y aquí voy a dar mi opinión, y yo creo que va muy de la mano con la vuestra. Y que al final el objetivo de nuestro partido es llevar la filosofía nuestra de la libertad individual a los derechos fundamentales en el centro de la política. Es decir, defender la máxima libertad individual dentro de la política. Y precisamente no llevando simplemente nuestra idea a una reflexión, sino llevándola a la política, es como se llega a la acción, ¿no? Entonces, cuando nos hace la pregunta de por qué no es... De hecho, esta es la pregunta que si antes decía que no lo hacen más nuestros colegas, yo creo que en esta más todavía, ¿no? Que nos dicen, ¿cómo va a ser un partido libertario un partido político? ¿Cómo va a ser un partido completamente libertario? ¿Cómo va a estar dentro de la política? Entonces, ¿por qué no es una contradicción? ¿O por qué sí la es? Es una pregunta abierta. Yo tengo algo que decir ahí, es que yo creo que muchas veces nos enfocamos mucho en la parte ideológica, ¿no? O sea, está bien, o sea, la base tiene que ser ideológica, la libertad, ¿vale? Pero al final la libertad no es algo que te venga dado, ahora mismo es algo que tienes que labrarte, ¿no? Entonces, si tú coges y dices, yo quiero ser libre, quiero instaurar ideas libertarias, liberales en la política, quiero cambiar la política, pero no haces nada, dices, no, es que yo, pues mi ideología no encaja dentro de la política, entonces es que, ¿cómo vas a alguna vez poder ver eso hecho realidad, no? Al final nos perdemos mucho en la parte así como ideal, ¿no? Pero yo quiero vivir en una sociedad más libre, quiero que la política cambie de forma real. Hay muchas tendencias políticas que están creciendo, que hablan de pues no entrar en el sistema, ¿no? De intentar como hacer un boicot al sistema, pero es que el sistema ya existe.
la gente que está dentro de él no va a dejar, porque tú no votes, no va a dejar de decir, o sea, de seguir mandando, ¿no? El poder lo tienen ellos y no lo van a soltar. Entonces, el poder, en que la gente pueda tener algo que no se encuentre entre la derecha, la izquierda, los conservadores, los progres, que sea todo una lucha por intentar quitarle libertades a otro. Simplemente hacer las cosas de otra manera, enfocarnos en la libertad económica, en la libertad social, que el Estado no tenga tanta pues, intervención, ¿no?, en nuestras vidas. Eso no se va a poder llevar a cabo desde el pensar y el filosofar con la gente. O sea, al final esas ideas tienen que tener cabida en la política, tienen que poder ser votables. Entonces, yo de verdad que no entiendo la lógica, ni tampoco, o sea, creo que me parece ingenuo el punto de vista de pensar de que por no incluirte, esta gente súper evolucionada a nivel emocional, parece ser, va a decir, no, es que la gente no quiere que les representemos, entonces hay que cambiar, vamos a darle oportunidades a otros. No, eso no va a pasar. Entonces, para que realmente se hagan realidad nuestras ideas, hay que lucharlas y hay que trabajar porque estas ideas salgan adelante. Y si es a través de la política, es a través de la política como hay que conseguirlo. Yo creo, antes se me había olvidado comentar una cosa, pero yo creo que en relación, desde luego, evidentemente hay que entrar en el ámbito político porque es donde se toman determinadas decisiones y no nos engañemos, por mucho que no nos gusten, se toman ahí. Pero, por ejemplo, antes de lo que comentábamos de think tank y todo esto, el tema ideológico, me he acordado por esto que has comentado, Eva Luna, de hablar de ideas o difusión de ideas, ¿no? Al contrario, por ejemplo, si alguien funda un partido, pues no sé, de cualquier ideología, un partido comunista, a lo mejor esa organización no la conoce la gente, pero todo el mundo ha oído hablar del comunismo. O si funda un partido de cualquier otra orientación, a la organización no se la conoce, pero a la ideología se la conoce perfectamente. Pero en nuestro caso el tema es que no solo el Partido Libertario es desconocido, es que nuestras ideas no son conocidas. Entonces nosotros tenemos un doble reto, o bueno, puede ser en un pack los dos retos juntos, pero no solo nos tienen que conocer a nosotros, a nuestro partido, a nuestra organización, además tienen que conocer nuestras ideas y las soluciones que planteamos a la sociedad para los problemas que tiene. Y eso, por ejemplo, otras organizaciones de otras ideologías no tienen ese problema en concreto. Creo que justamente no tienen ese problema y como nosotros tenemos esos dos retos, por eso a veces vemos más cuesta arriba o más imposible pues llegar a ese objetivo que es tener esta representación en las instituciones. Y coincido pues con vosotros, con Eva Luna también, de que debemos dejar un poco, no dejar totalmente de lado, pero entender que si tenemos que hacer ese doble trabajo, mantener pues nuestros ideales en nuestros pensamientos y compartirlos, pero a la vez buscar bajarlos a tierra, porque como decía Baluna, pues yo lo que espero es dentro de unos 30 años, pues que por lo menos no me suban más los impuestos, más bien ojalá poder verlos reducidos y si los podemos reducir, yo ya creo que eso sería un logro para la libertad individual de cada uno de los ciudadanos, pues. Entonces, teniendo esto en mente, compartir las ideas de la libertad, que la gente se dé cuenta de que un estilo de vida diferente es posible y que no necesitan vivir como han vivido hasta ahora para poder lograr sus metas y que nadie sabe mejor cómo llegar a los objetivos de cada uno que uno mismo.
hay que buscar ese acercamiento a la sociedad, y yo creo que ahí también es un poco la parte de unir a ambos frentes, más ideológico y más político, para poder llegar a esos objetivos. Sí, al final los términos libertario y partido, yo no los definiría como un oxímoron. Es decir, al fin y al cabo, sí es verdad que dentro de lo que es el libertarismo hay diferentes corrientes y muchas de ellas quizás están asustadas porque saben lo peligroso que es el sistema tal y cual está constituido, lo que representa la figura del Estado. Pero es verdad que hay un sistema establecido y si no se entra a él para intentar hacerlo explotar desde dentro, es muy difícil hacerlo desde fuera. Yo recuerdo unas palabras del que es el actual secretario de Relaciones Internacionales del partido, que decía algo así como que sus colegas libertarios les acusaban de estar haciendo el trabajo de alcantarilla, o como que los libertarios que estamos en política hacemos el trabajo sucio. Y a ver, es quizás por esa visión que tienen de ya lo corroído que está el sistema, y que seguramente un partido que parte de unas ideas libertarias como nosotros es posible que acabe pues perdiendo sus valores. Pero eso no va a ocurrir así con nosotros. No creo que sea algo que nos pueda afectar, y al fin y al cabo no tenemos unas ansias personales ni como partido. Al fin y al cabo, ojalá no tuviese que existir el Partido Libertario, y tampoco es una figura que se quisiera crear de manera estable e indefinida para siempre, sino que se pudiese llegar a un punto en el que no sea necesario luchar más por la libertad, porque fuera ya algo que está establecido y permanente. Chema, estás muteado. Chema, no te estamos escuchando, estás en mute. Sí, perdón, ya. Lo que comentabas de que hay libertarios que dicen que hacemos el trabajo de alcantarilla y tal. Bueno, al final, si hay que limpiar algo, se pretende limpiar algo o revertir algo, bueno, pues habrá que ir a ese lugar a limpiarlo. Yo creo que lo importante, al fin y al cabo, es tener unas ideas claras, de tener firmeza y trabajar con un objetivo claro. Nosotros nuestro objetivo no lo ocultamos en ningún momento. Todo el mundo puede saber desde que entra en nuestra web o ve cualquiera de nuestros vídeos o habla con cualquiera de nosotros, sabe perfectamente hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra intención, qué es lo que queremos, qué buscamos, cuáles son las medidas que pretendemos tomar. A partir de ahí, pues habrá que, si queremos cambiar el sistema que hay político, pues bueno, tendremos que tocarlo desde dentro, porque desde fuera yo le haría otra pregunta. ¿Cómo? Yo a esas personas le preguntaría cómo pretenden hacerlo. A ver lo que responden. No sé, yo no tengo una respuesta para ahora mismo para hacerlo desde fuera, sinceramente. Así que no sabría, pero yo les preguntaría eso, que cómo lo harían. No sé si Eva Luna quería hablar. ¿Te ha pasado lo mismo que a mí? Sí, que, a ver, al final, el cómo lo haríamos es algo súper importante, ¿no? O sea, al final es qué harías, por qué lo harías, ¿no? Y cómo lo harías. Y el hacerlo, que también es importante, no nos quedemos solo en la teoría. Se nos vienen unos meses muy activos, muy emocionantes. Tenemos mucho trabajo a nivel federal y a nivel local. Nuestros delegados y coordinadores locales están, bueno, los que se han unido en estos últimos tiempos, están haciendo mucho trabajo para conseguir crecimiento a nivel de sus localidades, ¿no? Y se está viendo reflejado. Nosotros llegamos al partido
con ganas, quiero hablar de mí, pero quiero hablar también, no sé, yo creo que todos nosotros, ¿no? Hemos llegado al partido con ganas de cambiar las cosas, de negarnos a aceptar que la política tiene que ser lo que es hasta ahora y que no hay forma de cambiarlo, ¿no? Hay otra manera de hacer las cosas, está claro. Y por eso me gustaría hablarle a la persona que está viendo esto ahora mismo, ¿no? Si como nosotros tú tienes ganas de cambiar las cosas, de dejar de filosofar y de quejarte, porque eso al final cansa y a nivel mental satura mucho también, únete a nuestra lucha. Al final estamos buscando personas como tú que busquen implicarse en este proyecto y poder llevarlo adelante. Al final hay que quitarnos esa muletilla de papá Estado te debería dar, el Estado debería dar, pues lo mismo. El peligro debería ser, ¿no? Es que el peligro eres tú. Eres tú que el que tienes que venir aquí y luchar con nosotros. Y nosotros te animamos y te agradecemos todo el apoyo que nos das día a día. Y nos gustaría poder trabajar contigo también día a día para conseguir y alcanzar estas ideas en la realidad. Muchas gracias. Yo creo que en este punto ya al final hemos resumido todo lo que queríamos. Al final me quedo con una última reflexión y un poco de resumen de lo que habéis hablado. Y es que es verdad lo que decía Chema, que al final hay que tomar acción, como si no. Otra cosa que decía Dimas, que me ha encantado, es como nosotros no queríamos, o sea, nosotros realmente tenemos al final tenemos nuestras profesiones, tenemos nuestra vida, no es algo que nos lleve la vida en ello, ¿no? Pero bueno, al final somos personas que nos hemos juntado, que queremos cambiar las cosas, que creemos que se hace dentro de la política, que encima tenemos, al final tenemos el intelecto, por supuesto, unos con muchísima más experiencia que otros, y desde luego tenemos ganas de cambiar las cosas. Y siempre hay hueco para alguien, siempre, y esto es lo último que decía Eva Luna, que siempre hay un hueco para uno más, y nunca, ni es tarde, ni es poco. Entonces, en este punto, no siempre se tiene que decir que sí a lo que ya te viene impuesto, y creo que la reflexión que ha hecho última es perfecta, ¿no? De que muchas veces te vienen la idea o las normas impuestas y cuando te paras a pensarlas no tienes por qué estar de acuerdo. Y nosotros lo que hacemos es desde un think tank y empezamos así, desde una reflexión, hemos llegado a la conclusión de que se puede hacer de otra forma y eso es lo que os animamos. Que busquéis información sobre el Partido Libertario, que si os gusta nos contactéis y que aquí estaremos para discutir lo que queráis. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a mis compañeros sobre todo, y nos vemos en la siguiente. Dejaremos, me imagino que dejaremos el enlace aquí abajo para que podáis entrar a formar parte de esto y del activismo del partido. Muchas gracias. 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 Chao. Hasta luego.